¿Qué tal? Soy Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial. En esta cápsula abordaré un pensamiento muy interesante sobre la habeas data frente al intercambio de información fiscal, tomando en cuenta el pensamiento del autor Jacob Dabdub en su libro Intercambio Internacional de Información Tributaria, el panorama en México frente a los derechos de los contribuyentes. Si tomamos en cuenta primeramente qué es el habeas data y a partir de cuándo y cómo ingresó este derecho dentro de esta legislación y sobre todo en nuestra Constitución, podemos darnos una mayor idea hacia dónde va este tema de protección de derechos humanos. El habeas data precisamente trata de la protección de los datos personales, sobre todo aquellos que son sensibles. La ley que establece como sensibles aquellos que puedan generar hacia el titular de esos datos una afectación discriminatoria. Por ejemplo, en el caso de una preferencia sexual, religión, sindicato, este le puede provocar que si se divulga su círculo en el cual se rodea, ya sea su trabajo, su familia, la sociedad, clubes, etc., de saber ese dato sensible, puede ser segregado, lo que va a impedir su desarrollo pleno como ser humano. Esto fue adicionado en el artículo 16 de nuestra Constitución. Posteriormente se generó la Ley de Protección de Datos Personales en manos de los particulares, en propiedad de los particulares. Con esto fue un gran salto y una gran revolución. Si bien es cierto, el legislador tenía una ardua tarea, tomando en cuenta legislaciones que desde 1996, como la española, ya estaban adoptándolo, igual Argentina, pues ya tenía una curva de aprendizaje a través de estos países y algunos otros más. Entonces México pues tuvo que partir porque hay que tropicalizar, como lo sabemos, legislaciones hacia la idiosincrasia y el perfil del país. Bueno, ¿qué se busca con la protección de datos en manos de los particulares? Algo muy sencillo: permitir el libre comercio y emplear bases de datos de manera adecuada. Así, de tal manera, yo sé quién tiene mi información y cuál va a ser la finalidad de que lo tenga. Si lo llega a transmitir, es decir, vender esa base de datos donde está mi información, ya es una violación a esta ley. Así que también, y en cualquier momento, pues se contemplan los derechos ARCO, que es el acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué pasa aquí en lo de la oposición? Bueno, ¿qué es aquí lo interesante? Bueno, cada vez que nos llegan correos, que firmamos, aceptamos, al momento de proporcionar nuestros datos, aceptamos. Bueno, cuando nos llegan correos electrónicos, todo correo debe tener la posibilidad de suscribirse para poderse salir. Eso es parte de los derechos ARCO que de manera automática se tiene. Pero bueno, no me desvío del tema, sino que trato de posicionarnos en lo que se busca proteger con esa inserción en el artículo 16 constitucional respecto al comercio y el derecho humano a la protección de sus datos personales. Aquí el autor Jacob toma algo muy importante: ya la información que tienen las autoridades, en este caso las autoridades fiscales. Si tomamos en cuenta, México es uno de los países más ordenados y que tiene más compromisos internacionales, sobre todo los acuerdos de intercambio de información en amplios términos en materia fiscal. Entonces, ¿qué está haciendo México? Está enviando información de contribuyentes, sí, de contribuyentes que están en otros estados, pero el hecho de que estén aquí, pues tienen que ser protegidos por nuestras leyes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado mexicano para que esto funcione? Y esta es la reflexión. Digo, es un libro muy recomendable, pero la reflexión que debe quedar para las autoridades es que no puede ser tan automático como en esta ocasión. Tenemos el 15, 16, 17 y vamos para el 18, este 30 de septiembre de 2018, el cuarto intercambio de información fiscal bajo la estructura llamada FATCA entre México y Estados Unidos. ¿En qué consiste ese intercambio? Pues datos de americanos
que tienen cuentas bancarias en México se le manda al IRS, y el fisco americano, las instituciones bancarias a través del fisco americano se lo mandan al SAT respecto de mexicanos con cuentas en los Estados Unidos. Bueno, si vemos esto, pues pareciera que no son datos sensibles por una sencilla razón, pues son datos bancarios, ya no hay secreto bancario, se homologó, ambos países tenemos esa apertura, quizás con diferente óptica, pero en el tema de información bancaria tenemos casi una igualdad. Hay dos figuras en Estados Unidos que son las que podrán ser diferentes y ser muy opacas, pero en lo general los sistemas bancarios traen la misma libertad de transmisión de datos. Entonces ahí hay igualdad y sí se puede hacer ese intercambio de información. Pero pensemos que FATCA no nada más es México, Estados Unidos, se han integrado más países. Ahora pensemos con el CRS, que estamos hablando del Common Report Standard, que ya está generando una plataforma a través del artículo 76A, apenas añadido al impuesto sobre la renta el pasado 31 de diciembre de 2013 para entrar en vigencia en 2014, y apenas este diciembre de 2017 se mandó la primera información respecto al ejercicio 2016 de determinados contribuyentes de acuerdo a sus ingresos. Pero si observamos ese artículo 76A, aquí vienen mis apreciaciones personales, se está abriendo la empresa de capa, se está diseccionando, aperturando el tórax y está mostrando todos sus órganos vitales. Entonces, si lo vemos de manera comercial, pues bueno, si bien es cierto el fisco o los fiscos de cada estado están haciendo lo propio para que con este reporte estándar puedan verse las transnacionales o las empresas multinacionales para tratar de abatir las planeaciones fiscales agresivas, dejar las utilidades en regímenes fiscales preferentes de nula o total no tributación. Pues bueno, con esto se trata de perseguir ese tipo de entidades. Sin embargo, por los montos y las cualidades, no solamente son esas multinacionales que ahorita son tela de juicio, como Starbucks, como Google, como Facebook, con todo el tema de Irlanda del Norte, de Francia, el Reino Unido. Ya no es ese sistema, son muchas empresas que van creciendo y se van a enfrentar a esos monstruos. ¿Y qué va a pasar? ¿Hay fuga de información? ¿Quién me la garantiza? Que los fiscos de otros países no divulguen información. Y si yo estoy haciendo una pequeña franquicia de cafetería, que no se la divulgue al grupo Starbucks. ¿Por qué? Porque esta información es un estándar donde en todos los países que esté Starbucks se va a hacer el local file, ¿sí? Entonces va a tener información de todas las cafeterías que puedan estar a ese nivel o franquicias. Y no quiero hablar mal de la marca, es un simple supuesto, porque obviamente no tengo por qué decirlo, no tengo una prueba, pero piensen un poco. Hay cuestiones sensibles y no nada más es la persona. Y acuérdense que hay una tesis que los derechos humanos, en lo que son compatibles con las personas físicas, las personas morales también son protegidas. ¿Por qué? Porque están conformadas en última persona a un ser humano. Entonces se busca proteger hasta ese nivel. Entonces, a manera de conclusión, el Servicio de Administración Tributaria tiene una ardua tarea, bien como lo menciona aquí el autor de este libro, que es primeramente verificar que con cada país que se tiene un acuerdo de intercambio de información en amplios términos en materia fiscal, cumpla cuando menos nuestros derechos constitucionales a la protección de datos personales. Si solo así estaríamos en franco respeto a este derecho humano. Lo dejo como una reflexión, no lo veamos ajeno. Hay muchas cadenas que a raíz del artículo 76A están en ese supuesto, y son cadenas nacionales que se enfrentan a esas enormes transnacionales. Bien, antes de terminar esta cápsula, quisiera nuevamente invitarlos
los dos grandes eventos que nos van a vestir de gala en los meses de septiembre y octubre aquí en la ciudad de Guadalajara. Por un lado tenemos Fiscalística en cumplimiento corporativo los días 27 y 28 de septiembre, y el 18 Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de octubre, también aquí en esta ciudad. Son dos eventos de talla nacional, con grandes expositores ambos. Una institución donde se reúnen los principales académicos de nuestra materia de derecho fiscal. Así que están invitados. Aquí debajo de su pantalla aparecerán los dos portales, los dos dominios donde pueden obtener información: www.fiscalistica.mx y www.amdf.org.mx. Bien, ahora sí me despido, no lo olvide, soy Adrián Paredes y nos vemos en la próxima.